Y ya vista cuál es la estructura constitutiva de la tradición, lo que hay que preguntarse es quién es el sujeto. Porque podríamos pensar apresuradamente que es el individuo. En cambio, Zubiri en la página 81 nos dice, es él, el filum, el que es vector de la tradición. Lo demás es un reflujo de esa tradición del filum sobre cada uno de los individuos. Lo que pasa es que la parádosis tiene dos aspectos distintos. Los dos son traditio en el sentido que acabo de explicar, pero son dos modos distintos de ella. Y aquí es donde Zubiri señala los dos tipos de refluencia de la tradición. En primer lugar sobre el individuo, y entonces es lo que llamamos biografía, y en segundo lugar sobre la sociedad, y entonces es lo que llamamos historia. Biografía porque precisamente al hablar de la refluencia sobre el individuo, no estamos hablando de cualquier cosa, sino de las operaciones del individuo para hacerse cargo de la realidad. Y esta historia individual es la biografía. Este modo de refluencia sobre el sujeto y de su modo de estar en la realidad, que es la tradición, es la biografía. Lo mismo aplicado a la sociedad es la historia, porque la historia tiene una serie de características particulares que Zubiri ya examinó en la segunda parte. La cuestión es que una de estas características es ser impersonal. Es decir, aquí participan las personas, en tanto que son únicas, etc., pero no por su carácter de persona, sino por aquello que hacen y aportan. Y es el ejemplo que Zubiri pone muchas veces de que Alejandro Magno para la historia no se lo considera tanto como persona, sino como una serie de actos y de logros. Ese es el carácter impersonal. Y ahora, pues, Zubiri empieza a preguntarse por el carácter formal de la historia. Y como acostumbra hacer, pues propone una serie de definiciones, tres en concreto, que no le son satisfactorias, y finalmente llega a la cuarta, que es en la que él entiende que hay una superación de las otras definiciones, de sus deficiencias, y una aportación genuina. En primer lugar, la historia como una serie de vicisitudes. En segundo lugar, la historia como testimonio. Y en tercer lugar, la historia como transmisión de sentido. La historia como una serie de vicisitudes, y aquí Zubiri define vicisitud simplemente para no llamar a equívoco, el sentido corriente que tiene hoy en español, la serie de cosas que le pasan al hombre. Aquí entiende que no es radical, porque la historia no solo se cuenta, sino que se comprende, precisamente porque la historia no es solo una vicisitud, es un proceso de determinadas características y no solo una serie de aconteceres. La constitución del hombre es que le ocurran unas cosas u otras, pero lo fundamental no es eso que le ocurre, o no es solo que le ocurra algo, sino es esa estructura. Lo que nosotros estamos buscando es la constitución, no un solo momento. La historia como testimonio tampoco le parece radical, en primer lugar porque hay fragmentos de la tradición que no tienen por qué estar testimoniados y no son menos fragmentos de la tradición. Pero en segundo lugar, y de forma más radical, porque lo que nos importa del testimonio parece que es ese momento de entrega, ese momento de parádosis. Y en la medida en que lo importante del testimonio es que entrega eso en que consiste la tradición, pues entonces parece que el acento ya no está tanto sobre el testimonio como sobre el momento de entrega. Y esto es fundamental. Entonces, pudiera parecer que la historia consiste en una transmisión de sentido. El problema es que de nuevo aquí Zubiri está hablando de un aspecto de la realidad del hombre. Y en la medida en que es un aspecto de la realidad del hombre no puede ser un sentido sino una realidad. Y así lo hace constar en la página, finales de la página 85, principios de la 86. Este sentido no nos importaría en nuestro problema si no fuese el sentido de unas acciones humanas y por consiguiente un momento de la realidad del hombre. El sentido no es el sentido que tenga la realidad, sino al revés, la realidad misma del sentido. Lo que nos importa no es el sentido que se transmite, sino la transmisión de esa realidad, la realidad humana, que por su propia índole tiene forzosamente que tener sentido. Por consiguiente, la entrega de realidad que constituye la tradición no es en manera alguna la entrega de un sentido de la realidad. Finalmente llega a la cuarta idea, que es la historia como entrega de realidad. Y nos dice en la página 86, historia es entrega de realidad y no simplemente entrega del sentido de la realidad. Como ese momento es el constitutivo de la historia, preguntarnos por él es preguntarnos en qué consiste el proceso histórico como proceso real.
Y aquí Zubiri desarrolla dos ideas principales. En primer lugar, no es un proceso de realización efectiva, ni en el caso de que le adjudiquemos un estricto carácter de sucesión temporal, ni en el caso de que le asignemos un carácter estricto de continuidad. Porque en ambos casos dejamos sin explicar exactamente en qué consiste el carácter de ese proceso. Si le adjudicamos un estricto carácter de sucesión temporal, pues porque entonces no queda muy claro exactamente cómo se va a conservar el pasado en el futuro. Si por el contrario le damos este carácter de conservación, no queda muy claro en qué consiste ese proceso. En qué consiste ese proceso de transformación, de cambio. Hace falta una consideración más honda, más clarificación. Y en la página 87 nos dice: el hombre de Cro-Magnon tenía probablemente las mismas potencias que el hombre de hoy, pero tenía un sistema de posibilidades distinto en virtud del cual el hombre de hoy no puede viajar en avión y el hombre de Cro-Magnon. El hombre de hoy puede viajar en avión y el hombre de Cro-Magnon no podía hacerlo. El sistema de potencias que componen el hombre actual es sensiblemente el mismo, y sus caracteres psicoorgánicos son fundamentalmente idénticos, pero sin embargo, el sistema de posibilidades es completamente diferente. Y por esto puede dividir Zubiri los actos en sus dos vertientes, los hechos y los sucesos. Los hechos serían la mera ejecución de unas potencias, mientras que los sucesos son una realización de posibilidades. Y de esta forma es como define la historia, precisamente, en la página 88. La historia no está tejida de hechos, está tejida de sucesos. Ciertamente sin hecho no habría suceso. El suceso es el hecho en tanto que realiza posibilidades por las que uno ha optado. De ahí que frente a las opciones humanas no puede el hombre ni la metafísica en general limitarse a investigar su razón de ser, sino que tiene que dar también una específica y irreductible razón de suceder. Claro, porque lo fundamental es que los actos realicen posibilidades, es decir, que sean sucesos, no hechos. Los hechos no nos interesan porque no tienen carácter de posibilitación aquí. Sin hecho, como dice Zubiri, no habría suceso, porque el suceso es de un hecho, es decir, el suceso es la realización de posibilidades mediante un hecho. Entonces aquí lo que nos interesa es ese carácter de posibilitación, de realizar una posibilidad. Y aquí es donde nos define la historia, en la página 88, principios del 89. La tradición entrega un modo de estar posiblemente en la realidad. El progenitor entrega a sus descendientes un modo de estar en la realidad, pero como principio de posibilidades. Aquí lo que importa de la historia es su carácter de posibilitación. Es decir, esta idea que dije que iba a ser central en Zubiri y que la iba a ir desarrollando, aquí ha llegado de alguna forma al culmen y aún falta un poco por desarrollar con respecto al individuo, que lo veremos a continuación. Pero lo importante aquí de la historia es que es principio de posibilidad. Es decir, lo que nos transmiten nuestros progenitores son principios de posibilidades. Son formas de hacerse cargo de la realidad y en esa medida son principios de posibilidades. Es aquí lo radical de la historia. Y ahora es cuando Zubiri pasa a preguntarse, porque es la última cuestión ya que queda por responder de esto, de qué forma refluye esa historia sobre el individuo. Y encuentra que se tiene que responder a esta idea de dos modos, o en dos vertientes diferentes. Por un lado, en la realidad del individuo, y por otro lado, en la actualización de esta realidad que es el yo. Zubiri empieza con lo más radical, que es la realidad del individuo, y pasará a explicar el yo. Y trata de nuevo de proponer dos definiciones que superará en una tercera. La historia como maduración y la historia como desvelación. Entiende que no son suficientemente radicales porque el hombre ni es un germen, ni es una realidad germinal que se vaya desplegando en la historia. Ya vimos que en realidad la tradición es invención, no se trata simplemente de un despliegue de lo que el hombre ya es una invención de posibilidades, es una posibilitación genuina, por eso es cuasi creación incluso. No es simplemente un despliegue de lo que el hombre ya es. Por eso considera Zubiri que el hombre, al no ser inmaduro, pues no... La historia lo que añade al hombre no es maduración. En esa medida no puede entenderse que la historia sea un proceso de maduración, no es así de sencillo. Claro, no podemos excluir que haya maduración en la historia, pero sí que podemos excluir que la historia consista en maduración formalmente. Y con respecto a la segunda consideración, que la historia sea una desvelación, el mayor problema que tiene Zubiri con esto es que todos los que proponen este modelo no explican ni en qué consiste la desvelación ni cómo se ha de llevar a cabo, ni en qué consiste el hombre como desvelado y como desvelante. Nos llega a decir en la página 93, revelar pues no es simplemente un dar a conocer, sino que es algo que constituye un momento real en el hombre.
Claro que eso ya nos arroja la tercera definición, porque cuando estamos hablando de realidad, entonces lo importante ya no es tanto la desvelación como desvelación, sino la desvelación como ese momento de realidad. Y así pasamos a la tercera noción, que es la historia como poder de posibilitación. Y Zubiri encuentra que esta noción, el poder, que en él es bastante relevante, aquí ocupa también un papel central. Pero claro, tiene que definir qué es el poder y para ello se ayuda de las dos nociones clásicas. Poder como opuesto a acto, o sea, potencia como opuesto a acto, que es la idea, la contraposición aristotélica de dynamis y energeia. Y luego la idea latina que es potentia seu facultas, es decir, potencia como facultad. Y ahí es donde Zubiri despliega un poco su idea de inteligencia sentiente. Él no está de acuerdo con que potencia sea facultad, sino que piensa que hay una distinción fundamental. Las potencias tienen que estar facultadas para realizar su acto. No basta con una potencia para realizar un acto. En cualquier caso, tampoco ahondaré mucho más en esta idea porque aunque es importante en Zubiri, en este momento creo que no contribuiría a la claridad, sino más bien al contrario. En cualquier caso, Zubiri, desarrollando esta idea de poder, llega a la idea de dote. Y llega a decirnos en la página 96, las posibilidades son algo distinto de las potencias y de las facultades. Ciertamente el hombre considera las posibilidades que le ofrecen las cosas, las demás personas, la situación en la que se encuentra colocado, pero dándose cuenta o no de ello, también cuenta con sus propias potencias y facultades. Las potencias y facultades como principio de posibilidad se llaman dotes. Ante todo, con las mismas potencias y facultades, los hombres pueden tener muy distintas dotes. No solo no equivalen dotes a potencias y facultades, sino que además estas dotes pueden variar. Pueden variar con la historia, pueden aumentar lo mismo que pueden disminuir. Entonces llega a preguntarse Zubiri, bueno, ¿en qué consiste ser dote? Y encuentra que hay dos modos fundamentales de ser dote, disposiciones y capacidades. Las disposiciones son las que conciernen solo al orden operativo. Aquí Zubiri utiliza una palabra que nos despiste, naturalización. Aquí, del modo en que lo está entendiendo, es como apropiarse algo. Recordad esta idea de persona que tenía Zubiri como apropiarse unas propiedades. Es toda esta idea de superjectum, toda esta idea de suprastante. Yo me apropio unas posibilidades y en la medida en que me las apropio las he naturalizado. Es decir, han pasado a ser parte de mí. Esas características ahora son mías, pero son mías por apropiación, no porque me pertenezcan genéticamente. Eso es un poco la idea de naturalización que maneja Zubiri. Claro, lo naturalizado aquí, lo apropiado, si es tan solo operativo, entonces estamos hablando de disposiciones. ¿Por qué? ¿Por qué es tan solo operativo en el caso de las potencias y facultades? Pensad, por ejemplo, en la paciencia. La paciencia es no lo dice Zubiri, es un ejemplo que estoy poniendo yo simplemente para clarificar esto, ¿eh? Que nadie me vaya luego a definir la paciencia como disposición en Zubiri. Es un ejemplo que solo pongo yo para clarificar. Pensad en la paciencia. La paciencia no es tanto un principio de posibilitación, sino como una disposición. Una disposición en el sentido de que concierne solo al ejercicio de las potencias y las facultades. Es un modo en que tú haces algo con esas potencias y facultades, y ya está. Es decir, concierne solo, como digo, al orden operativo, es una disposición. ¿Qué ocurre en el caso de que no concierna solo al orden operativo? Que entonces está cualificando a estas potencias y facultades. Pensad en cualquier otra cosa que no sea del orden operativo, como por ejemplo, todos tenemos inteligencia, pero no todos tenemos el mismo tipo de inteligencia. Es un debate que se ha hecho correr ríos de tinta también. No todos tenemos el mismo tipo de inteligencia, no todos la empleamos con pericia de la misma forma, y de esta forma cada uno tiene unas capacidades diferentes. No sé si recordáis aquella famosa frase que decía Einstein de que si juzgas a un pez por su capacidad para subir a un árbol va a pasarse toda su vida pensando que es un inútil. Bien, cada uno tiene unas capacidades diferentes, incluso aunque dispongamos de las mismas potencias y facultades. Cada uno tiene unas capacidades diferentes en la medida en que, en esta naturalización, al obtener estas capacidades, estamos cualificando esas potencias y facultades como principio de otras posibilidades. En esta medida cada uno tiene unas capacidades distintas y cada época tiene una capacidad distinta a la de otras épocas. Con estas capacidades nosotros estamos, como digo, cualificando esas potencias y facultades en sus actos. Las estamos cualificando de modo que nos están abriendo posibilidades, nos están posibilitando.
Aquí hay una distinción entre disposición, que es algo que concierne tan solo al orden operativo, y capacidad, que es algo que cualifica las potencias y facultades como principio de posibilitación. Es algo que nos permite hacer algo. Es una distinción complicada, compleja. Zubiri la despacha con rapidez, pero es profunda y de hecho llega a decir incluso que la filosofía clásica no ha reparado en esta distinción y que sin embargo es fundamental para la historia, como nos dice en la página 98. El hombre es historia y cuasi creación, porque lo que la historia va creando o reduciendo son las capacidades del hombre. Es decir, aquí es donde Zubiri responde a, bueno, ¿en qué nos diferenciamos del hombre de Cromañón? Pues nos diferenciamos del hombre de Cromañón en las capacidades. No tenemos las mismas capacidades que el hombre de Cromañón. La historia nos ha dado unas capacidades diferentes, ha cualificado, por esta naturalización, por esta apropiación, ha cualificado nuestras potencias y facultades de un modo diferente. Del mismo modo que nuestra vida las va cualificando también. Y esta sería la refluencia de la tradición sobre la realidad del yo, o sea, sobre la realidad de la persona. Ahora, en un segundo paso, vamos a ver la refluencia de la tradición sobre la realidad del yo. Y aquí seremos más breves y sintéticos, porque Zubiri tampoco lo desarrolla excesivamente. Recordemos en primer lugar lo que es el yo. Es un absoluto relativo. Y que sea un absoluto relativo significa que está situado. Absoluto significa que no está disuelto en el resto de la realidad, no forma un continuo con el resto de las cosas. Pero hablar de un absoluto sin más sería hablar de una deidad, por ejemplo, que efectivamente no está en el continuo de las demás cosas, está radicalmente separado. El problema del ser humano es otro. Está separado de las cosas, no forma un continuo con las cosas, pero no porque esté radicalmente separado de ellas, sino porque por su estructura se diferencia esencialmente de todo lo demás. Y esto significa que al diferenciarse esencialmente de todo lo demás, está entre todo lo demás, está situado. Es lo que Zubiri llama ser así. Es decir, es un absoluto relativo, pero lo es así, de este modo. Ese así significa que lo es concreto, lo es situado. No es un absoluto, es lo que llama absoluto relativo. Relativo a todo lo demás. Y en la página 99 nos dice, ser así significa ser un acto no de mis potencias y facultades, sino de mis potencias y facultades capacitadas. Es un acto que emerge de mi interna constitución, de mi interna capacidad. Aquí se trata precisamente de hacer firme el yo, de afirmar el yo en la historia. Y además de afirmar el yo como fruto de mis capacidades. Y esto lleva a Zubiri por dos caminos, que son la edad y la etaneidad. Aunque me estoy adelantando un poco. Lo que ocurre es que el yo, al ser un absoluto relativo y estar situado, si nos preguntamos por él, pues no nos queda más remedio que ir al proceso de la historia y ver cómo cualifica ese proceso al yo. Y de la forma en que lo cualifique, entenderemos un poco mejor su constitución, su estructura, cómo es un absoluto relativo concretamente en esta dimensión que nos interesa, que es la historia. Y encontramos, como decía antes, que una de sus determinaciones es esta altura procesual que llama Zubiri altura de los tiempos. En primer lugar, el yo se ve cualificado por esta altura de los tiempos. La constatación más básica para diferenciar esto que es la altura de los tiempos es que una acción no es lo mismo ahora que hecha hace 2000 años, por ejemplo. Pensemos en la esclavitud. No tiene la misma textura hecha ahora que hecha entonces. Es una constatación básica de la historia. Y esta altura procesual, como digo, determina en este yo dos caracteres, que son, como digo, sus formas de afirmarse como absoluto frente al resto de la realidad. Y estos dos caracteres son la edad y la etaneidad. Sé que son palabras que parecen muy complicadas y muy espinosas, pero con paciencia. No es tan difícil como pueda parecer. En la página 100 define la edad. La edad es precisamente la refluencia de la capacidad en su aspecto prospectivo sobre la persona de quien es determinación. No está diciendo nada más que la refluencia de esta capacidad sobre el yo, la refluencia de esta tradición sobre el yo, en su carácter prospectivo, en su carácter de un venir de y un ir hacia. Eso es la edad. No es más que eso.
es la refluencia de la tradición sobre este absoluto. Es la forma en que este absoluto se afirma como absoluto frente a todo lo demás. Esa separación que tiene frente a todo lo demás está constitutivamente compuesta por la refluencia de la tradición sobre él. Y la refluencia concreta de la tradición sobre él en ese aspecto prospectivo es la edad. Eso es la edad. Y aquí Zubiri es donde dice que no solo conviene distinguir la edad biológica o la edad mental, sino también este tipo de edad que es la edad histórica. La edad histórica es eso, es la refluencia de la tradición en ese carácter prospectivo sobre el yo. Es la forma en que el yo está compuesto por esa prospectividad, por ese principio de posibilitación. Es esa cualidad, es la edad. Y en segundo lugar, la etaneidad. La misma página dice Zubiri, si se me permite introducir un cierto neologismo, el carácter con el que el yo se afirma como absoluto frente a toda realidad no es solamente siendo un cada cual y siendo comunal, sino también siendo etáneo. La etaneidad es la dimensión radical histórica del yo. Y Zubiri llega a esta idea porque ya antes ha introducido la idea de coetáneos. Claro, los hombres que se encuentran en la misma altura del tiempo son coetáneos. No significa esto simplemente que sean sincrónicos, sino que se encuentran verdaderamente en la misma altura del tiempo. Es un carácter cualitativo, no simplemente de fechas, y llega a poner el ejemplo de en el siglo XV los esquimales y los hombres de Europa Oriental vivían desde luego en la misma época, eran sincrónicos, pero no eran coetáneos. No eran coetáneos, pues no estaban en la misma altura procesual, estaban en alturas diferentes, cada uno estaba en la suya, no compartían. No existía este co de la etaneidad, en este caso. Esta etaneidad simplemente es la forma de afirmarse del yo como absoluto en la historia. Es la dimensión radical histórica del yo. Y aquí Zubiri introduce cierta discusión con Hegel, en la que no vamos a entrar tampoco. Estos son los dos caracteres fundamentales. La idea de la edad y la idea de la etaneidad. La edad, repito, como la refluencia de esa tradición o de esa capacidad en su aspecto prospectivo sobre la persona de quien es determinación. La refluencia, digo, de esa capacidad en esa persona como principio de posibilitación, en su aspecto prospectivo, en su aspecto abierto hacia adelante. Y la etaneidad es simplemente esa afirmación del yo como absoluto histórico, en determinado momento, situado. Estoy seguro de que el texto genera muchas dudas y para cualquier duda que necesitéis, ya sabéis que podéis recurrir en el foro a preguntar y entablaremos debate sobre esto. Y bueno, dado que es la última lección, ya me despido de vosotros. Ya no os grabaré más, es el último texto, así que llegamos con esto al final del curso. Espero que os haya sido de utilidad y que os sirva en vuestra formación.